Dicen que el diablo no entra a tu casa si no hay alguien que le abra la puerta desde adentro. Yo misma le abrí la puerta, no con maldad, sino con un amor que mi madre llamó miseria. Todavía puedo olerlo. Esa mezcla de aceite quemado de la fábrica de válvulas donde trabajaba, el aroma de los pinos lejanos de la Sierra de Guadalupe y el hedor a tierra mojada que salía de la habitación de mi madre. Mi nombre es Elena. Vivía en la parte alta de El Molinito, en Tlalnepantla, donde las casas parecen colgar de los cerros por puro milagro. Allí, entre callejones que no tienen nombre y escaleras que parecen no tener fin, conocí a Julián. Él era un obrero, un hombre de manos ásperas y mirada limpia. Julián no tenía nada, solo una habitación alquilada que goteaba cuando llovía y un corazón que me pertenecía por completo. Pero en los ojos de mi madre, Julián no era un hombre. Era un estorbo, una mancha de grasa en su sueño de grandeza. Mi madre, doña Marta, era una mujer que se alimentaba de amargura. Ella creía que mi belleza era un boleto de salida de la pobreza. Cada vez que me veía llegar con el uniforme de la fábrica sucio, se le transformaba el rostro. Mírate, Elena. Tienes cara de reina y manos de pordiosera, me decía mientras se ajustaba el rebozo. Ese muerto de hambre de Julián solo te va a dar hijos flacos y penas largas. El amor se acaba cuando el hambre entra por la ventana, y en estas colonias, el hambre siempre tiene la puerta abierta. Pero yo no la escuchaba. Julián y yo nos amábamos con la desesperación de quienes no tienen nada más. Una tarde, en un rincón oscuro de la fábrica, el destino nos alcanzó. Nos entregamos el uno al otro. Los labios de Julián encendieron el calor que ardía en mi corazón. Sentí por primera vez ese vapor que quemaba entre los dos. Sus manos rasposas se deleitaban con mi inexperta piel. Entre el ruido de las máquinas, ese golpeteo constante del metal se disfrazaba y se acoplaba con el constante vaivén de nuestro sudoroso amor. Me sentía amada, inundada por el cálido final de mi primer y único amor. Elena, mi vida, gracias por dejarme amarte. Te prometo que juntos vamos a ser muy felices. Haré todo por ti porque te amo. Me gustaría que me aceptes como tu esposo y pasar el resto de nuestra vida juntos. Yo le respondí que sí, con una alegría que me hacía sentirme segura a su lado. Pocas semanas después, el mareo y el asco me confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Llevaba en mi vientre el fruto de aquel amor prohibido. Le dije a Julián lo que pasaba y me abrazó gritando de alegría. No sé cuántos besos me dio, pero estaba feliz gritando que iba a ser papá y diciéndome lo mucho que me amaba. 2 días después, cuando estábamos a punto de cenar, con una mezcla de alegría y mucho miedo, se lo confesé a mi madre. Ella solo soltó la cuchara, levantó la cabeza y me miró sin decir nada. No gritó, tampoco hizo un escándalo. Eso fue lo más aterrador. Se quedó callada, mirándome, con una sonrisa fingida que me erizó la piel. Así que elegiste la ruina, Elena. Pues que la ruina sea tu casa. Si así lo decidiste, que así sea. Fue todo lo que dijo. A partir de esa noche, la atmósfera en nuestra pequeña casa de bloque gris cambió. Mi madre empezó a frecuentar a una mujer que vivía en los límites de San Juan Ixhuatepec, una vieja que decían que hablaba con las piedras. Mi madre regresaba tarde, envuelta en un olor a azufre y hierbas podridas. El aire en la casa se volvió insoportable, como si se respirara vapor todo el día. Era difícil de respirar. Una noche, movida por un terror que no podía explicar, me metí en su cuarto mientras ella no estaba. El olor a veladoras de sebo era insoportable. Debajo de su cama, encontré una caja de madera envuelta en una falda vieja. Al abrirla, el grito se me quedó atorado en la garganta. Había 2 figuras de cera negra,
Una representaba a un hombre, atravesado por espinas de maguey en la garganta y las sienes. Tenía el nombre de Julián escrito con sangre seca en el pecho. La otra era una figura pequeña, un feto de cera roja, rodeado de clavos oxidados y tierra de panteón. Mi madre no solo quería separar a Julián de mí, quería borrar cualquier rastro de nuestra unión. Julián empezó a enfermar de una manera inexplicable. En la fábrica ya no podía sostener las herramientas. Decía que sentía que miles de hormigas le caminaban por dentro de los huesos. Sus ojos, antes brillantes, se tornaron amarillentos y hundidos. «Elena, sueño con tu madre muy seguido», me susurró un día mientras comíamos en la banqueta. «La veo en lo alto del cerro, vestida de negro, tejiendo una soga con mis propios cabellos. Siento que me falta el aire, como si alguien me apretara el cuello desde la distancia». Yo lloraba, pidiéndole que nos fuéramos lejos, a otro estado, lejos de Tlalnepantla y de la sombra de mi madre. Pero Julián apenas podía mantenerse en pie. Los médicos decían que era una infección rara, pero yo sabía que los médicos no podían curar lo que una bruja había desatado. El lunes más oscuro de mi vida llegó con una neblina que bajó de la sierra y cubrió todo de manera que el camino estaba frío y de algún modo espeluznante. Julián apenas si podía caminar. Le dije que se regresara a descansar, pero me dijo que necesitaba el dinero para que pudiéramos comenzar una vida juntos. Me sonrojé y después de un rápido besito, seguimos nuestro camino. Entramos a la fábrica a las 6 de la mañana. Alrededor de las 10, un estruendo que pareció salir del centro de la tierra sacudió el edificio. No fue un ruido metálico normal, fue el sonido de algo rompiéndose, algo que no debería romperse. Los gritos inundaron la nave industrial. Corrí hacia la zona de prensas hidráulicas. Mis compañeros intentaron detenerme, pero yo era una fiera. Me abrí paso y lo vi. Julián estaba atrapado bajo una de las prensas de 10 toneladas. La máquina, por un fallo imposible, se había activado sola mientras él hacía el mantenimiento. No quedaba nada de su rostro. Aquella cabeza que yo había besado tantas veces era ahora un amasijo de carne y metal. Sus manos, que aún sostenían una llave inglesa, temblaban en un último espasmo antes de quedar inertes. En ese momento sentí un dolor punzante en mi propio vientre, como si un clavo al rojo vivo me atravesara de lado a lado. Caí de rodillas sobre el aceite y la sangre de Julián, y todo se volvió negro. Desperté en el Hospital General de Tlalnepantla. El silencio era absoluto. Al pie de la cama estaba mi madre, con su rebozo negro y esa mirada de victoria que nunca le perdonaré a la desgraciada. «Ya pasó, mi niña. Solo Dios sabe por qué hace las cosas», dijo con una hipocresía que me dio náuseas. El médico entró minutos después. Su voz era plana, cansada. «Lo sentimos, Elena. Debido al trauma y al shock, sufriste un desprendimiento de placenta. El bebé, no pudimos hacer nada. De verdad lo siento». Miré a mi madre. Ella asintió levemente, como si estuviera pasando lista a sus logros. En ese instante comprendí que ella había matado a Julián y a su propio nieto con tal de limpiar mi destino. Ella no quería mi felicidad, quería mi devoción y sumisión. Entonces tomó mi mano y con una calma que me dio más miedo que la propia muerte, y me dijo: «Es por tu bien, Elena. Ahora estás limpia para empezar de nuevo. Ese cabrón muerto de hambre nunca podría darte lo que mereces, y tampoco a ese pinche chamaco que traías cargando. Gracias a Dios ya no está para quitarte la felicidad. Ahora eres libre y dejarás de comportarte como una pinche piruja». En ese momento, el odio hacia ella nació en mí como un tumor, un odio contra esa mujer que me inundó en un instante, y quería verla muerta.
Regresamos a la casa, pero ya no era una casa, era una tumba. En el camino los vecinos me miraban y se decían cosas muy bajito, como si no supiera que estaban hablando chingaderas de mí. Yo no hablaba, no comía, solo observaba. Mi madre, satisfecha, empezó a buscarme pretendientes, hombres con dinero de la zona industrial. Hija, el licenciado Rubén quiere salir a cenar contigo. Deberías ir y quizá hasta te enamores de él y ya dejas de estar pensando en tu pinche vaguito que solo te iba a traer toda mal tragada. Dale chance, tiene dinero y si te revuelcas con él, quien quita, y vos me das un nietito que tanta falta me hacen. Maldita vieja, ya esperaba a su nieto y me lo mató. Yo solo le decía que lo pensaría, pero yo los rechazaba a todos con una mirada que los hacía retroceder. La brujería tiene un precio que la sangre no siempre alcanza a pagar, y yo con todo mi odio la iba a ayudar a cobrarse contra mi mamá, hasta que deseara morir cada segundo. Pasó un año en el que mi madre caminaba por el molinito con la frente en alto, orgullosa de su limpieza, mientras yo me convertía en una sombra. Pero el rencor es una semilla que necesita poca agua para crecer. Una tarde, sin decirle nada a nadie, bajé hacia la zona más profunda de la quebrada de Tlalnepantla, donde las casas se caen a pedazos y el aire pesa con la tristeza del hambre mezclado con miseria. Busqué a doña Casilda. No era una bruja de feria. Era una mujer que entendía el lenguaje del intercambio. Era reconocida por su fama de curandera, pero su mayor fama era por un político que amenazó a la colonia de desterrar a todos si no votaban por él, y el muy pendejo dicen que empujó a doña Casilda. A los 5 días al hombre lo encontraron ahogado en su propia cama. Según el periódico y personal en entrevistas, tenía un mechón muy grande de cabellos metido hasta la garganta. Desde ahí, el respeto fue mucho mayor para doña Casilda. Tu madre te robó la sangre para alimentar su ambición, me dijo cuando me vio acercarme. Ven, niña, creo que tú no buscas piedad. Entra, te voy a atender, yo no te voy a cobrar. El tiempo decidirá si le debes o no. La casita estaba llena de una especie de amuletos, imágenes religiosas y otras que no me lo parecían tanto. Me dijo que me sentara en el suelo, y después de traer una olla que parecía muy vieja, se hincó frente a mí. Me dijo que agarrara tierra de su piso y mojara mis manos dentro de la olla. Casilda, tras mirar la olla con agua que olía a agua estancada, metió sus manos, la agitó con fuerza mientras susurraba algo. El agua soltó un olor aún más fuerte. Ella tomó una especie de crucifijo hecho con ramas y hojas. Me lo dio y me dijo que lo apretara con fuerza. Lo hice hasta que mi mano sangró. Mi sangre era como pus y sentí mucho miedo. Me pidió que me enjuagara en la olla y dejara la cruz adentro. Ella cree que ganó, pero la brujería es un préstamo que siempre se cobra con intereses. ¿Qué estás dispuesta a entregar para que la balanza se equilibre? Recuerda que es tu madre. Le dije que entregaba mi paz, mi vida, y si era necesario, también entrego mi alma. Con lágrimas y un rencor que desde hacía mucho sentía, le dije: solo quiero que ella beba lo que ella misma sirvió. No quiero que muera rápido. Quiero que sufra como lo hago yo, que su propio cuerpo le cuente la historia de lo que me hizo. Casilda asintió. Agarró la fotografía que llevé de mi madre, la envolvió en un trapo negro con espinas de maguey y me pidió que la enterrara en un lugar donde la gente pisara a diario. El castigo empezará cuando la primera planta de sus pies toque el suelo tras el mercado, decretó con un susurro que hizo se me erizara la piel. 9 días después, mi madre regresaba del mercado de El Molinito, cargando una bolsa de mandados. Al cruzar la calle principal, justo donde los camiones bajan a toda velocidad por la pendiente, sucedió.
No fue un choque aparatoso, pero fue letalmente preciso. Un microbús sin frenos la alcanzó por la espalda. El impacto no la mató, pero le destrozó las piernas contra el pavimento caliente. Yo estaba ahí cuando la recogieron. Su cara de horror no era por el golpe, sino porque, según ella, antes de que el camión la tocara, sintió que el suelo se volvía de cristal y que unas manos invisibles desde el pavimento la sujetaban de los tobillos para que no pudiera correr. Regresó a casa en una silla de ruedas, condenada a mirar el mundo desde la altura de mi cintura. Fue entonces cuando la verdadera brujería de Casilda se manifestó. No fueron fantasmas, fue la biología volviéndose loca. A pesar de los cuidados, las piernas de mi madre empezaron a ponerse negras. No era una infección común. Era una putrefacción que avanzaba centímetro a centímetro, volviendo su piel negra y dura, como cuero de cinturón, como si se estuviera convirtiendo en el mismo hierro de la prensa que mató a Julián. El olor en la casa se volvió insoportable. Era un hedor a rancio y carne vieja. Mi madre lloraba día y noche, no solo por el dolor, sino por las alucinaciones. Elena, siento que me aprietan. Siento que algo me está moliendo los huesos, gritaba en la madrugada. Yo me sentaba a su lado. No podía disimular la sonrisa al ver lo que le estaba pasando. Le limpiaba las llagas que supuraba un líquido oscuro, casi negro. «Es la presión, madre», le decía con una voz carente de toda emoción. «Es el peso de lo que hiciste, mamá. La vida tiene memoria y creo que sabes por qué lo digo». La mujer que antes presumía su superioridad ahora era una masa de carne doliente que dependía de mí para todo. El hombre de bien que ella tanto quería para mí nunca llegó. Nadie quería entrar a una casa que olía a podrido, a muerte, y donde una anciana gritaba incoherencias sobre niños de sombra. Mi madre perdió el cabello. Sus dientes se aflojaron y su piel se pegó a los huesos hasta que pareció una momia viviente, una linda y graciosa momia viviente. Lo más cruel era que su corazón seguía latiendo con una fuerza tan fuerte que en ratos hasta yo lo podía escuchar. No podía morir. Estaba atrapada en una cárcel de carne descompuesta, pagando cada minuto de la vida de Julián y de mi hijo con su propio sufrimiento. No quería dejarla a su suerte. Quise quedarme para que con mis propios ojos pudiera verla sufrir, verla suplicar y, lo más hermoso, verla morir. Una noche, ella me tomó de la mano con sus dedos esqueléticos. «Mátame, Elena. Por favor, ya no aguanto el peso que quebra mis piernas». La miré a los ojos. Esos ojos que un año atrás brillaron de alegría cuando me vio perder a mi bebé. «No puedo, mamita. Los préstamos de la vida no se cancelan. Tienes que pagar hasta el último pinche centavo». Finalmente, tras meses de una agonía que desafiaba cualquier explicación médica, mi madre se apagó. Pero no fue una muerte pacífica. Su cuerpo se volvió tan rígido y pesado que el día del funeral, 4 hombres no podían levantar el ataúd. Decían que parecía estar hecho de plomo. Cuando por fin la enterramos, regresé a la casa. Esa casa que vio mi alegría de cuando era niña, cuando lloraba por no haber comido. La misma casa que ocultó el odio de mi madre y ahora la casa que vio cómo su vida terminó en un delicioso dolor. Tomé la caja que ella guardaba bajo su cama, la que contenía los restos de su propia maldad, después de lo que pasó con Julián, y mi bebé. No me importaba que siguiera ahí. Y la llevé al patio. No hubo rituales complicados, solo alcohol y un cerillo. Mientras el fuego consumía las figuras de cera y las fotos viejas, el cielo de Tlanepantla, poco a poco con el paso de los días, se fue despejando de esa neblina sucia que siempre nos cubría. Sentí un vacío. Sí, pero un vacío limpio. No hubo encuentros espirituales. No hubo ningún perdón. Solo el silencio de una deuda saldada.
Hoy vivo sola en esa casa de El Molinito. Tiré todas las cosas de esa mujer que decía ser mi mamá. Cuando alguien me pregunta algo de ella, solo me río y les cuento que está en el lugar que merece estar, aunque me vean confundidos. La pinté, acomodé los desperfectos y ahora es un hogar para mí y mis recuerdos. Con esfuerzo abrí una florería en el chamizal, me va bien y me da alegría ver florecer mi lugar. A veces, cuando paso por la fábrica, me detengo un momento. No escucho voces, pero siento el sol en la cara, recuerdo a mi amado Julián y ya no lloro, solo sonrío y sigo mi camino. He aprendido que en este lugar, donde la ley del hombre no llega, la ley de la tierra siempre encuentra el camino. Mi madre quiso limpiar mi destino con sangre y terminó manchando el suyo con dolor para la eternidad. El hierro, al final, siempre vuelve a su lugar. Aún estoy esperando si es que la brujería me va a cobrar o estoy a mano con ella. Si debo algo, lo pagaré sin reproches, porque es lo que me advirtió la mujer que me devolvió la vida, doña Casilda.